Buen día, chicos. Trataré de apurarme tantito porque aún ando en proceso de sus tareas, de estar calificando las tareas. Entonces, voy a ver, son 2 ejercicios y terminando, pues ya les subo el video, las notas. Y voy a agregar otras notas sobre área delimitada por regiones, ¿no? Porque también vi en la notarea que había al menos un problema de estos. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, o también cuando tengan área bajo dos curvas, bueno, 2 funciones, o sea, que les digan en dónde está la región y a lo mejor aquí hay una curva, luego por acá sale otra curva, entonces cómo ustedes pueden trabajar con el área entre dos funciones. Entonces, eso va a ser más que notas para que también lo tengan, todos lo tengan el material completito, ¿va? ¿Y qué más? Entonces, ahorita va a ser el ejercicio 11 y el ejercicio 13. Es que vamos a ver. Entonces, a ver. Bueno, todo ahorita va a ser de notarea, de la notarea. Aquí en el ejercicio 11 les indican una función, su dominio de la función y que va a dar a los reales. Y les dicen qué función es. Entonces, la función es logaritmo de x entre x. Y pues son 4 incisos que ahí el profesor pues los pone pues son con unas figuras, pero los trataré igual, o sea, como siempre. El primer inciso que les dicen es, tienes que calcular pues la derivada y decir dónde la función es creciente o decreciente. Entonces esto es como un poco de práctica. Entonces, a ver, en cuanto a la derivada, calculamos la derivada de la función y en este caso recuerden que es la derivada en este caso de la función del numerador por la segunda función menos la derivada de la segunda función por la primera función del numerador. Todo eso entre la función del denominador al cuadrado, que aquí es x al cuadrado. Entonces, la derivada aquí, al principio, en el primer término, queda 1 entre x por x menos, y pues ya la derivada de x es 1, entonces queda menos logaritmo de x, todo entre x al cuadrado. Entonces, x entre x nos queda un 1 menos el logaritmo natural de x entre x al cuadrado. Entonces, solo hay que decir que la derivada vive donde x pues no se anule para que no tengamos problemas. Entonces, después cuando queríamos ver, o sea, para llegar a que veamos si la función dónde es creciente o dónde es decreciente, recuerdan que teníamos que pues obtener pues los puntos críticos, ¿no? Entonces, digamos que en la primer parte, aquí le voy a poner como número 1, hay que calcular la derivada. Número 2 es obtener los puntos críticos. Entonces, lo que tengo que hacer es ver dónde f' de x es igual a 0. O sea, aquí, de acuerdo a la función que obtuvimos, f' es igual a 0, si solo sí, pues tenemos que 1 menos el logaritmo natural de x entre x al cuadrado es igual a 0.
ocurre si solo si 1 es igual al logaritmo de x. Y aquí nada más como que, pues, de los dos lados trabajo con... Ay, ¿no pueden ver lo que estoy haciendo? A ver, voy a reanudar la grabación. Entonces, al fin de cuentas, puedo de ambos lados elevar, bueno, aquí poner como e a la 1, elevar e a la 1, y también del lado derecho e a la logaritmo natural de x, para que finalmente nos quede e, que es igual, y las funciones que son inversas, función exponencial y logaritmo natural, entonces nos quedamos con x tiene que ser igual a e, o sea, 2.7 y algo, ¿no? Esta podría ser el candidato. Entonces, aquí ya obtuvimos nuestro único, al parecer, punto crítico. El punto 3, hay que identificar los intervalos. Intervalos que, de acuerdo a la función que nos dieron, o sea, desde un principio uno dice, pues de menos infinito a infinito, y solamente hubo, en este caso, el punto E, ¿no? Pero aquí nos dijeron que F iba desde 0 a infinito, entonces solamente tenemos dos intervalos que van a ser aquel que va de 0 a E y el que va de E a infinito. A más infinito. ¿Qué hacían ahí? Por definición de F. Pues tomaban por regular un número dentro de estos intervalos, calculaban y ya en la derivada, este valor, y ya si el F' en este valor era positivo, pues es creciente, y si es negativo es decreciente. Entonces, aquí elegí nada más 2 puntos, entonces en el que va de 0 a E, elegí a 1. Valor de prueba, 1. Signo de F' de X y conclusión. En el otro trabajé con 3, entonces en el primero F' en 1, 1 menos logaritmo natural de 1 entre 1 al cuadrado me da 1. Entonces, como es positivo, aquí en este intervalo vamos a tener que va a ir creciendo la función. Y en el otro, F' en 3, luego de las cuentitas, me daba menos 0.011095, que es negativo, y entonces aquí la función se comporta de manera decreciente. Entonces, hasta aquí tendríamos el primer punto y en B, en el inciso B del ejercicio, les pide que ver cuál es máximo, los máximos o mínimos. Inciso B, encuentra máximos y mínimos de F. Ahora, hay otra cosa que creo que pasó. A ver. Trabajé con otros 2 puntos porque, ¿qué ocurre cuando, ahorita les hago el dibujito, pero hay un momento en que la gráfica final va aumentando y de repente disminuye y va conforme x tiende a infinito, se acerca al eje X. Entonces,
debe haber un momento en el que haya un máximo. Calcule en un valor muy grande, f' en 10, y también me salió una cantidad negativa y calculé también en un medio. Y allí, por ejemplo, la pendiente es muy grande, bueno, muy pronunciada. 6.77 es un número muy grande. Entonces, a fin de cuentas, esto es como para corroborar dónde estaba el mínimo y el máximo. No es necesario que hagan tantos. Entonces, como conclusión en B, tendríamos que en x igual a e, la función cambia bueno, de creciente a decreciente. Entonces, decreciente, decreciente, y entonces tendremos en este punto un máximo. Entonces, ese es el inciso B. En el inciso C, pues es bosque. Bosqueja la gráfica de F a detalle. Sí. Para esto, entonces, a ver. Entonces aquí, en 1, con color azul. Digamos que es en E. Donde tenemos el punto máximo. Entonces, conforme x tiende a infinito, se acerca al eje x, la función. Entonces del lado izquierdo, si hay un momento en el que antes de que valga x igual a 1, la pendiente, bueno, la derivada en esta función, va a estar de manera muy pronunciada. Entonces, pero entre, digamos, 1 y e, empieza, sí, sigue creciendo la función, pero de una manera ya demasiado lenta, y a partir de el punto x igual a e es cuando cambiamos de creciente a decreciente la función, y ya en adelante la función se comporta de forma decreciente, ya no hay ningún otro cambio. Entonces, esa es E. No, la función, el inciso C. Y el último inciso era calcular una integral impropia. Vamos que en D. Calcula la integral impropia que va de 1 hasta infinito de f de x, pues de la función que nos dieron. Entonces veré si aquí en este espacio me
puedo escribirlo todo, pero principalmente, pues primero vemos qué ocurriría con la integral tal cual de f de x. Aquí tomarían ustedes, por ejemplo, una sustitución, ¿no? O bueno, un cambio de variable. Usual es decir que, bueno, yo tomo a u como el logaritmo natural de x y entonces la derivada de u es igual a la derivada de x entre x. Sí, la integral no va a converger, de hecho. Todos verían por qué. De u y finalmente es estrellita. Esa es la integral como indefinida, pero sí ya cuando aplico el... Ya, ahorita utiliza la sustitución trigonométrica y también es algo que viene en las tareas. Si yo no voy a regresar a las variables originales, entonces a los límites de integración les tengo que trabajar en el cambio de variable forzosamente. Ajá. Pero si me voy a regresar a las variables originales, entonces no hay problema con los límites de integración que tuvimos desde un inicio. Ajá. Entonces aquí, ahí no, era el logaritmo de x, natural de x. Entonces aquí sí, yo regresé a la variable original. Por eso no voy a tocar los límites de integración, ¿ok? Entonces cuando ya trabajo con la integral impropia, logaritmo natural de x, disculpen que lo escriba como que todo, pero ya entendí cómo tengo que mandar las notas, entonces si cierro la sesión, ya no puedo hacer PDF lo que tengo en la pizarra, entonces creo que ya tengo que escribirlo bien, tal cual. Entonces, a ver, de b infinito, de 1 a b, el logaritmo natural de x, es el de x, el cuadrado de x, de 1 a b. Bueno, ya, una vez que ya asumimos el límite y ya lo ponemos en práctica, entonces del lado derecho nos va a quedar el segundo término igualado a 0. Y sí, entonces solo nos quedamos con un medio del logaritmo al cuadrado de una función que va a ser infinito, entonces esto no va a converger, es divergente. Y de hecho, bueno, si les hubieran pedido, digamos, bosquejen o revisa cuando van a graficar, en este caso la integral de f de x, la integral de hecho les da, es una curva de este estilo, va decreciendo y llega a un punto en el cual, bueno, sí intersecta con el eje x, así digamos, y de ahí va hacia arriba. Entonces, tiene sentido porque numéricamente sí nos salió que diverge la integral de f de x. ¿Va?
Entonces, bueno, este fue el ejercicio 11. ¿No? Y decía, ya de ahí me fui al ejercicio 13 de la no tarea. Entonces, no sé si hay dudas de esto. A ver. El ejercicio 13 también nos dan una función, nos dicen que consideremos la función coseno hiperbólico de x y también está mal escrito en el PDF, es e a la x más e a la menos x entre 2. Porque en el PDF está como, en vez de poner menos x en el exponente de la e, el profesor puso menos 1. Entonces, ahí sí fue error. Error de nosotros. Entonces, esta es la función del coseno hiperbólico y les piden, pues primero que hay que graficar la función y también les dicen que sea a mano. Entonces, en al menos el otro ejercicio podían corroborar su información o sus resultados con, pues mediante equipo tecnológico, pero aquí pues sí les están pidiendo que sí tienen que calcular, entonces, y bueno, aquí tienen que obtener la gráfica. Entonces, básicamente es pues de lo que ahorita hicimos en el 11. Y va a dar una parábola. Cóncava, en este caso, hacia arriba. Y, o sea, el final, bueno, el resultado es una parábola. Justo el punto donde va a ser el punto mínimo, digamos, es en el y igual a 1. Eso es lo que nos va a salir. Entonces, primero, recuerden que, bueno, punto número 1 es calcular la derivada del coseno hiperbólico. Entonces, aquí yo tal cual hice todo el cálculo, entonces finalmente me quedé con la versión de la definición con las exponenciales, entonces igual pues lo derivamos. La derivada de e a la x es e a la x y la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x y entre 2. Y este es por definición la relación que tenemos con el seno hiperbólico de x. Entonces, su derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico de x. De aquí, los puntos críticos. Otra vez, ¿cuándo tenemos que se anula? Aquí solo va a ocurrir en un momento, porque eso quiere decir que, pues, e a la x menos e a la menos x entre 2 tiene que ser igual a 0, y esto va a ocurrir si solo si e a la x es igual que e a la menos x, y si aplico por ambos lados logaritmo natural, logaritmo de e a la menos x, esto va a ocurrir si solo si x es igual a menos x, pero solamente puede ocurrir eso una vez en la vida, y eso es cuando x sea 0. ¿No? Entonces ya de ahí, bueno, la función se puede partir como en dos intervalitos, el que va de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Entonces, ahí, ¿qué número era ese? Bueno, creo que era el 3, los intervalos. Entonces tenemos 2, de menos infinito a 0 y de 0
a más infinito. Entonces aquí pues igual conviene solamente tocar uno y un punto para saber cómo están comportándose la función. Entonces aquí igual elegí f' en -1 y f' en +1 para no batallar mucho en cuentitas. En +1 nos da más 1.175, no, 1.175, que es positivo, y entonces aquí se comporta de forma creciente la función. Y en el otro lado, pues como ya vieron, es una parábola, entonces en este caso sí va a ser simétrica con respecto al eje Y, y aquí es menos 1.175. Más aún, ustedes también pueden ver, calcular la función original que nos dieron, a coseno hiperbólico, perdón, en el punto crítico que tenemos que es 0. F en 0 es e a la 0 más e a la menos 0 entre 2. Y eso nos da 2 entre 2 y es 1. Entonces aquí es donde ustedes pueden obtener, bueno, cuál es el momento en el que cambiamos, porque venimos de la izquierda, decreciendo, y a la derecha crece, entonces es justo en el punto 1. En f en 0, que cuando vale 1, entonces por eso la función, ya cuando bosquejamos bien con todo esto, bueno, sabemos que va decreciendo, pero también como que no, lo de la concavidad, esto ya es con el criterio de los puntos de inflexión y de las concavidades, ¿no? Eso ya es como con la segunda derivada. O sea, para saber cómo se comporta aún más la función. O sea, porque puede decrecer, pero no sabemos cómo. Puede que pudiese ser así, que está decreciendo, pero pues no. Si son como más quisquillosos, pueden ocupar ese criterio de la segunda derivada. Entonces, como recordando un poquito, yo debo tener una función que sea derivable. En un intervalo. Entonces, ocupo un elemento que se encuentre, un punto que se encuentre dentro de este intervalito, de manera que cuando yo trabajo con la segunda derivada y evalúo en ese punto, entonces va a existir, o sea, la segunda derivada evaluada en el punto existe. Si esto ocurre, entonces, pues voy a tener dos casos. Puedo que cuando yo evalúe en la segunda derivada, el signo sea positivo de lo que obtenga. Entonces ahí la función es cóncava hacia arriba. Hacia arriba en el punto, digamos, c, f de c. Y cuando estoy en el caso contrario, cuando tengo que es negativa, entonces va a ser cóncava, pero hacia abajo. C, f de c. ¿Sí? Entonces, bueno, para efectos de este ejercicio, aquí la segunda derivada implica la derivada del seno hiperbólico de x. Entonces es e a la x menos e a la menos x. Es la derivada de esto. Y quedamos igual, e a la x más e a la
menos x entre 2 y es obtener nueva cuenta al coseno hiperbólico de x. ¿Mm? Aquí la segunda derivada pues siempre existe para todo x en los reales por efecto de la función exponencial. Y en este caso igual, pues yo ocupé como que los mismos números, o sea, sí, el punto, hay que calcular aquí el punto, el posible punto de inflexión. ¿Cuál es ese? Antes de pasar a los otros criterios, pues cuando evalúo f' de x, más bien, evalúo no, cuando igualo a 0 la segunda derivada. Entonces, en este caso, también va a ser x igual a 0, ¿no? O sea, igual vamos a tener que igualar, pasar restando una de las funciones exponenciales y al final tenemos otro mismo escenario en donde x es igual a menos x y eso solo ocurre en x igual a 0. Entonces, ese es como el único posible candidato. Pero solo recuerden que puede ser candidato sí, solo sí, o sea, un punto de inflexión ocurre cuando tengo una concavidad hacia abajo o hacia arriba, paso este punto de inflexión y ya cuando lo traspaso, cambia. Si yo estaba con cóncava hacia arriba, ahora va a ser cóncava hacia abajo. Entonces, pero en este caso, lo que vamos a tener no es eso, solamente vamos a ver que, de hecho, no hay un cambio no hay un cambio así, no hay un cambio de concavidad. Entonces, de igual manera, yo aquí elegí qué pasaba si x es menor que 0 o si x es mayor que 0. Y ustedes también pueden ver en puntos cercanos. Aquí, la segunda derivada evaluada, por ejemplo, en menos 1, nos da 1.543. Y en el más 1 nos da más 1.543. Entonces los dos son positivos. Entonces en ambas partes hay concavidad hacia arriba. Entonces esto nos da más información de cómo se va a comportar finalmente la función. Porque ahora sí yo puedo asegurar, bueno, ya cuando ahora sí yo tracé, sí, tenía una parábola, eso sí. En el punto 1 es el mínimo. La parábola está con respecto al eje, hay simetría con respecto al eje Y. Y aquí hay concavidad hacia arriba por ambos lados. ¿Va? Entonces, acá X, acá está X. ¿Sí? Entonces, como que fue todo un repaso de cálculo 1 para poder bosquejar una gráfica. ¿Sí? Entonces, todos bien hasta acá, ¿verdad? Entonces, en el punto, bueno, el maestro ahí puso alfa, que era la gráfica de la función, y luego beta. Nos dice que cuando x, yo digo que x es fijo y también estrictamente positivo, les pide demostrar la longitud del arco de una curva y en este caso pues nos indica la curva pues va a ser y igual al coseno hiperbólico.
que une los puntos el 0,1 con otro punto que es, este es arbitrario, x0, el coseno hiperbólico evaluado en ese punto, y pues nos pide que calculemos la longitud del arco, ¿no? Entonces, nos damos una idea de cuál es el intervalo que vamos a estar, bueno, la región que vamos a estar contemplando, desde que nos dan la función y igual a coseno hiperbólico de x. Es decir, ustedes bien pueden trabajar para x o pueden trabajar para y, ¿no? Aquí nos convendrá, pues, para no batallar tanto, pues solamente ocupar la fórmula de longitud de arco cuando estamos hablando de regiones que sea alrededor de x. Entonces, a ver. Entonces, pues bueno, la long... ¿Recuerdan cuál es el primer paso que deberíamos de poder calcular para poder obtener la longitud del arco? ¿O recuerdan cómo iba la fórmula tal vez? Ajá, sí, sí, Julio. Hay que primero calcular F porque finalmente, bueno, al final vamos, bueno, mejor ahorita les escribo todo, pero dentro de la integral que tenemos que calcular, si había es un 1 más la función en la variable que nos interesa, y es la derivada de la función, y esa derivada hay que elevarla al cuadrado, sumarle un 1 y luego calcular la raíz cuadrada de todo eso. Entonces, sí, hay que calcular su derivada. Aquí es efecto contrario. Hace rato estábamos hablando de la integral y aquí ya vamos a hacer la derivada. Entonces, igual como recordatorio, pues hay que derivar esto. La derivada de e a la x es e a la x, y luego la derivada de e a la menos x menos e a la menos x entre 2. Que al fin de cuentas es igual al seno hiperbólico de x. Entonces, ya calculamos primer parte, la derivada de la función que nos dan. Segunda parte es ver, bueno, la región que vamos a estar trabajando para poder ocupar los límites de integración correctos. Entonces, aquí, como estamos hablando de que la región es para x, tenemos que ver en medio de dónde va a estar. Entonces, aquí es un poco más fácil, nos están dando los puntos. El color amarillo. Si estamos en X, vamos a estar en el punto que empieza en 0 y en el punto que termina en X sub 0. Si trabajáramos la función al revés, o sea, que estuviera muy complicada a lo mejor la integral, o que viéramos que no nos cuadra, quedarnos con la función en términos de X y ahora queremos despejar más bien a X para que toda la función quede en términos de Y, entonces ahí ustedes tendrían que agarrar la región donde estaríamos entre el 1 y el coseno hiperbólico evaluado en X sub 0. ¿Ah? Y esos serían ahora sus nuevos límites de integración. Pero aquí solamente nos quedamos con lo de X. Entonces,
X va a vivir entre el 0 y X sub 0. Entonces ya está la región contemplada. Y ahora sí, ya teniendo región y ya teniendo la derivada, pues entonces ahora sí hay que hacer el cálculo. Entonces, el tercer punto es ahora sí, la longitud de arco de mi curva va desde 0 hasta X sub 0 y es la raíz cuadrada de 1 más f' de X al cuadrado. Aquí va a ser el seno hiperbólico que vamos a elevar al cuadrado. Le sumamos un 1 y aplicamos su raíz. Entonces, vamos a ocupar una identidad. Es como que un poco obvia, pero ¿cuál es la identidad que creen que vamos a ocupar? Bueno, a lo mejor no es tan obvia. En senos hiperbólicos, la identidad. Ajá. Ay, creo que es coseno hiperbólico menos seno hiperbólico al cuadrado, los dos, es igual a 1. Entonces, yo ya la voy a pasar acá con la suma. Esta es la que vamos a ocupar. Y eso es para hacer más fácil el cálculo. Entonces, de 0 a X sub 0. Y a fin de cuentas, entonces, tenemos que lo que yo tenía dentro de la raíz cuadrada es igual a la raíz cuadrada del coseno hiperbólico al cuadrado de X, diferencial de X al final. Entonces, igual, y pues ya, con cuadrado con la raíz. Funciones, no, en este caso son, no sé, operaciones inversas. Y ya, nos quedamos con esta integral un poco más sencilla. Y ahora sí podemos calcular la integral, ¿no? Aquí pues ya hicimos algunas cuentas hace rato. Y la integral, en este caso de coseno hiperbólico, es el seno hiperbólico de X. Y ya vamos a estar entre 0, X sub 0. Y el final ahí está. Color rojo. El seno hiperbólico en 0 se anula. Y entonces ya nada más nos quedamos con el seno hiperbólico de X sub 0. ¿Ah? ¿Y por qué llegué a esto? Porque en el ejercicio que nos dejó el profesor, en el inciso, de hecho, nos dice, demuestra que la longitud del arco de la curva y igual a coseno hiperbólico, que une a los puntos que les puse hace rato, es el seno hiperbólico en X sub 0. Entonces, en beta me faltó como que rellenar esa parte. La longitud del arco de la curva, entonces es seno hiperbólico en X sub 0. Ajá, entonces, más bien el inciso B era una demostración. Entonces, pues bueno, para acá. Ya queda demostrado acá. Ahora, en el último inciso, vamos a ver que de hecho va a coincidir el resultado, pero nos están pidiendo otra cosa. Y por eso es que mejor les voy a mandar notas de áreas de regiones limitadas, porque en el inciso que aquí puso el profesor como gamma, dice, sea X sub 0 un punto que va a ser positivo y que lo vamos a fijar.
Y aquí les pide calcula el área de la región limitada por el eje X. Primero es una función que se delimita por el eje X, las rectas integral doble. La verdad no lo trabajé con integral doble. Según yo eso... Bueno, no lo trabajé por ahí. Pero pues igual lo puedo revisar. Es que cuando... Bueno, ya no me acuerdo bien. Pero según yo cuando es integrales dobles no es cuando ya estás en cálculo 4. Pero ahorita... Bueno, sí, lo voy a revisar. No se preocupe. Porque aquí lo que vi, bueno, me dan la misma curva. Ya sé cómo... Ahí. Uy, no, pues qué derecha me fui. Ya sé cómo se comporta la función y igual a coseno hiperbólico, ¿no? A partir de 1. Pero me están dando datos, o sea, la región está entre, debajo de, digamos, esta curva, se queda también delimitada por el eje X es esta parte, ¿no? Las rectas X igual a 0, es aquí, y X igual a X sub 0. Manteniéndolo fijo, entonces la región que quieren finalmente trabajar es esta. O sea, yo a mi parecer, pero aquí es donde todos podemos ayudarnos. Igual manejé la misma región en donde nos encontrábamos igual entre el 0, X se encontraba adentro y me quedaba con, X se quedaba entre el 0 y el X sub 0 otra vez. Pero como ya no me piden una longitud de curva, nada más yo trabajé con y igual a coseno hiperbólico de X. Entonces, yo solo trabajé con coseno hiperbólico de X diferencial de X. O sea, todo lo que estuviera debajo de estas dos funciones, pero solamente estoy como acotando, por eso pongo los límites de integración entre el 0 y el X sub 0. Y ya de ahí nada más era calcular, pero según yo es lo que ya hicimos y entonces por eso daba, o sea, a mí me coincidió. En este caso sería comunidades al cuadrado, ¿no? En este caso a mí me coincidió, pero si alguien encuentra otra forma de hacerlo, me puede decir si quiere. Ajá. Bueno, sí, si quiere ahorita o si quiere me puede mandar también su información por correo y ya digerimos mejor la información, ¿va? Entonces, pues miren, yo ahorita traje estos dos ejercicios y la idea es